Hey, ¿qué pasa gente? Soy Micaelis, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal y a un nuevo cuento mitológico. ¿Sabíais que en la mitología griega había cambio de género? No es broma. Para los antiguos griegos eran conscientes de la dualidad entre lo masculino y lo femenino. El hecho de que en la naturaleza había machos y hembras, pero también eran conscientes de que de vez en cuando había situaciones inusuales. Y bueno, tenían mitos en los que se reflejaba que cuando los dioses se involucraban y había fuerzas superiores al mando, esa línea entre lo masculino y lo femenino se difuminaba, con resultados bastante curiosos. Así que he pensado que, ¿por qué no traeros un ejemplo? De hecho, ¿por qué no traeros tres? Hoy vengo a hablaros de tres personajes de la mitología griega que pasaron por algo que hoy llamaríamos cambio de género, pero que las situaciones que vivieron eran bastante diferentes unas de otras. Primero voy a empezar con Sipretes. Sipretes era un cazador que un día tuvo la desgracia de encontrarse con Artemisa mientras estaba bañando. Artemisa era la diosa virgen de la caza y de muchísimas otras cosas, y no le gustaba nada que la sorprendiesen en una situación vulnerable en la que estaba desnuda. De hecho, afirmaba que ningún hombre tenía permitido verla desnuda jamás. Así que la reacción de la diosa fue salpicar a Sipretes con el agua y transformarlo en una mujer. Ahora bien, esta transformación tiene diferentes significados dependiendo de la versión y de la interpretación del mito que cojamos. Si interpretamos que Sipretes era un cazador adulto, entonces Artemisa lo que está haciendo es castigar su mirada lasciva y básicamente comete una emasculación del personaje, haciéndole menos hombre, es decir, haciéndole una mujer. Pero esta versión no me acaba de convencer, porque recordemos que otro mito en el que un cazador sorprende a Artemisa desnuda, en este caso a Acteón, que era su sobrino nieto de hecho, Artemisa reacciona de forma bastante agresiva, transformándolo en un ciervo y haciendo que los propios perros de Acteón lo devoren. En comparación, un cambio inesperado de género parece bastante más suave, así que me gusta más la otra interpretación. La otra interpretación nos muestra que si Artemisa hace esto, el transformar a Sipretes en mujer, es porque Sipretes es un hombre, sí, pero no es un hombre adulto. Sipretes probablemente era un adolescente, o puede que incluso un niño, alguien que estaba buscando comida, que estaba intentando cazar, y que por tanto no cualifica como un hombre adulto, con deseos adultos, y por tanto no había lascivia involucrada en encontrarse a una diosa desnuda, sino más bien mala suerte. Ahora bien, Artemisa no permitía que ningún hombre la viese desnuda, pero claro, si quien la ha visto no es un hombre, si quien la ha visto es una mujer, por el motivo que sea, no ha pasado nada malo, nadie ha salido herido, así que transforma a Sipretes en una mujer. Esta versión de hecho tendría sentido si nos paramos a pensar en que Artemisa, entre otras muchas cosas, es una diosa que ayuda en los partos y es una diosa que protege a los más jóvenes, a los niños, y por tanto cuadraría que un castigo que a un hombre adulto le valdría la muerte, a un joven le valdría más una consecuencia menos letal. Quién sabe, si este mito se desarrollase más, quizás mostraría a Sipretes convirtiéndose en una sacerdotisa de Artemisa, pero no nos dan más detalles. El segundo ejemplo es el de Ifis, cretense de familia humilde, cuyo padre era un poco imbécil, porque le dijo a su esposa que si no daba a luz a un hijo varón, tendrían que matar al bebé. Es decir, no quería una hija bajo ningún concepto. La esposa evidentemente no estaba demasiado contenta con esta posibilidad y por tanto cuando iba a dar a luz se ocultó de su esposo. El bebé resultó ser una niña, pero la esposa, la madre de la criatura, decidió que criaría al bebé como un niño para evitar que lo matasen y le dio el nombre de Ifis, que valía tanto para niño como para niña. Ifis creció como un chico, creció viéndose a sí mismo como un chico, y cuando llegó a la adultez era una persona atractiva, una persona deseable, y por tanto su padre dijo, oye, vamos a casar al chaval. Y escogieron como novia a Yante, una chica de la que Ifis se enamoró.
¿Cuál es el problema? Que Ifis, por debajo de la ropa y por debajo de la presentación, seguía teniendo rasgos que identificaban como una mujer, y por tanto su madre sabía que si se descubría el pastel, Ifis estaría en peligro, ella estaría en peligro por mentir, y quizás Yante incluso acabaría en problemas. Por tanto, se suplicó a los dioses, hay quien dice que la madre por su cuenta, hay quien dice que con la ayuda de Ifis, o Ifis incluso por su cuenta, se suplicó a los dioses que por favor solucionasen este problema, y que nadie saliese herido. Y los dioses respondieron a la plegaria. Transformaron a Ifis, dándole el cuerpo de varón que tanto necesitaba, y de ese modo, Ifis, ahora como un chico en todos los aspectos, pudo casarse con Yante y fueron felices y comieron perdices. Supongo que hay gente, incluido yo, que se pregunta si Yante estaba al tanto de lo que sucedía o si simplemente se enamoró de Ifis como un chico y jamás supo que había algo más detrás. Es como, oh, tienes un brillo en la cara, Ifis, ¿te has hecho algo en el pelo? Y ahora vamos con el tercer y último ejemplo, que es el más conocido y también el más gracioso, en mi opinión. Tiresias. Tiresias era un adivino que era capaz de entender el canto de los pájaros y hacía predicciones gracias a ellos, y que además había ejercido como consejero de varias generaciones de los reyes de Cadmea, luego conocida como Tebas. La cuestión es que Tiresias, en una ocasión, hizo algo que no estaba muy bien visto por los dioses. Se encontró con dos serpientes apareándose y no se le ocurrió mejor cosa que apalearlas. Hay quien dice que mató a una sola, hay quien dice que mató a ambas, o hay quien dice que las separó cuando estaban juntas y entrelazadas. En cualquier caso, los dioses dijeron, hey, eso no está bien, y decidieron castigarlo transformándole en una mujer, quizá por el hecho de que se había involucrado e interpuesto entre dos criaturas que eran pareja. La cuestión es que Tiresias, que era muy listo, se dio cuenta de que la había cagado y decidió redimirse convirtiéndose en sacerdotisa de la diosa Hera, es decir, la diosa del matrimonio, y además decidió tomar un esposo, ella misma, y tener hijos con él, lo cual no era imprescindible, pero decidió hacerlo y, oye, un aplauso para ella, porque una de sus hijas, Manto, acabó heredando sus capacidades proféticas, lo cual está bastante bien. La cuestión es que 7 años después de su transformación, la sacerdotisa Tiresias se encontró de nuevo con un par de serpientes apareándose. Lo que hizo a continuación, dependiendo de la versión que leas, varía, pero la cuestión es que supo qué había que hacer, supo qué no había que hacer, y por haber aprendido la lección desde la última vez, los dioses dijeron, vale, bien, así es como se tiene que hacer, y le transformaron de nuevo en hombre. Esto hizo a Tiresias una persona bastante peculiar en la Hélade. Así que cuando Hera y Zeus estaban teniendo una discusión entre ellos, decidieron recurrir a él. Estaban discutiendo sobre quién disfrutaba más de las relaciones maritales. Hera estaba convencida de que el hombre era quien más gozaba, mientras que Zeus afirmaba que era la mujer la que más disfrutaba de las relaciones entre marido y mujer. Decidieron entonces que la persona adecuada para preguntar era Tiresias, dado que había vivido como hombre y como mujer y por tanto tenía experiencia con ambas. Y ahora que lo pienso, ¿qué pasaría con su marido? O sea, después de que se transformó, ¿siguió con él? Igual al marido no le importaba el cambio. No sé, da igual. La cuestión es que los dos dioses invocaron a Tiresias y le preguntaron ¿quién disfruta más de una relación conyugal? ¿El esposo o la esposa? Y Tiresias respondió que 9 de cada 10 veces la esposa es quien más placer siente. Esto desembocó en reacciones bastante dispares. Hera, por su parte, estaba bastante disgustada con el veredicto de Tiresias, así que le castigó cegándolo. Zeus, por otra parte, estaba bastante satisfecho con la situación, así que decidió compensar a Tiresias, no deshaciendo el castigo de Hera, sino concediéndole unas habilidades proféticas todavía mayores. Le convirtió en un profeta a 100%. Y de hecho son habilidades que Tiresias conservó incluso después de morir, porque cuando Odiseo, en sus muchos viajes, acabó en el inframundo, se encontró con el fantasma de Tiresias y todavía era capaz de hacer predicciones. Y de hecho, incluso le reconoció. Era algo que los fantasmas del inframundo no siempre eran capaces de hacer si no les dabas un sacrificio específico. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Son 3 ejemplos bastante distintos y son casos bastante peculiares, pero me parecieron interesantes y, bueno, siendo el mes que es, creo que era apropiado hablar del tema, así que no sé, espero que os haya parecido interesante y si es así, podéis darle like a este vídeo, podéis suscribiros si no lo estáis y todo ese rollo, y nos vemos en el próximo. ¡Chao!